Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 8. Capítulos del 43 al 64. Volumen 8. Capítulo 43. Agosto 19 de 1908. El alma debe sembrar el bien con todo su ser. Habiendo hecho la meditación acerca de quien siembra el bien cosechará el bien, y quien siembra vicios cosechará males, estaba pensando en cuál sería el bien que yo podría sembrar estando en mi posición, miseria e inhabilidad mías. En este momento me he sentido recogida y oía decirme en mi interior: con todo su ser, el alma debe sembrar el bien. El alma tiene una inteligencia mental y ésta la debe aplicar a comprender a Dios, a pensar siempre en el bien, jamás dejar entrar en la mente alguna mala semilla, y esto es sembrar bien con la mente, así de la boca, jamás sembrar semillas malas, esto es, palabras malas, indignas de un cristiano, sino siempre decir palabras santas, útiles, buenas. Esto es sembrar bien con la boca, así con el corazón, amar solo a Dios, desear, palpitar, tender a Dios. Esto es sembrar bien con el corazón, con las manos hacer obras santas, con los pies caminar tras los ejemplos de nuestro Señor. Y he aquí otra semilla buena. Yo al oír esto pensaba entre mí: así que en mi posición puedo también yo sembrar bien a pesar de mi extrema miseria. Pero lo pensaba con cierto temor por las cuentas que el dueño del campo me pedirá si he sembrado bien o no. Y en mi interior oía repetir: mi bondad es tan grande que hace muy mal quien me da a conocer como severo y muy exigente, rigorista. Oh, qué afrenta hacen a mi amor. Yo no pediré otra cuenta que del pequeño terreno que les es dado, y no por otra cosa pediré las cuentas, sino para darles el fruto de sus cosechas, dando a la inteligencia, por cuanto más me haya comprendido en vida, otro tanto de más me comprenderá en el cielo, y por cuanto más me comprenderá, con tanto más de gozo y bienaventuranza será inundada, dando a la boca el fruto de los varios gustos divinos, armonizando su voz sobre todos los otros bienaventurados, a sus obras, dándoles la cosecha de mis dones, y así de todo lo demás. Volumen 8. Capítulo 44. Agosto 23 de 1908. Señal para conocer si hay culpa en el alma durante la privación. Continuando mi habitual estado, estaba muy pensativa acerca del estado de mi alma y decía entre mí: ¿quién sabe qué mal hay en mi alma que el Señor me priva de él y me deja abandonada a mí misma? Mientras estaba en esto, en cuanto ha venido, me ha llenado toda de él, y todo mi ser a él se dirigía, ni siquiera una fibra ni un movimiento que no tendiera a él. Después me ha dicho:
¿Has visto, hija mía? La señal cuando en el alma hay alguna culpa, cuando se encuentra privada de mí, es que regresando yo a hacerme ver, no queda toda llena de Dios, ni su ser se encuentra dispuesto a sumergirse todo en mí, de modo que ni siquiera una fibra quede que no esté fijada en su centro. Donde hay culpa o alguna cosa que no es toda mía, ni yo puedo llenarla, ni el alma puede sumergirse en mí. La culpa, la materia, no puede entrar en Dios ni correr hacia Él. Por eso tranquilízate y no quieras turbarte. Volumen 8, capítulo 45, agosto 26 de 1908. La constancia en el bien hace crecer la vida divina en el alma. Encontrándome en mi habitual estado, estaba toda afligida y casi aturdida por las acostumbradas privaciones. Entonces, como de huida, ha venido y me ha dicho: hija mía, a lo que quiero que prestes más atención es a la constancia en el bien, tanto en el interior como en el exterior, porque la repetición de amarme, de tantos actos interiores y del bien constante, hace crecer siempre la vida divina en el alma, pero con tal energía que puede compararse a aquel bebé que creciendo en un aire bueno y con alimentos sanos, crece siempre bien, con plena salud, hasta que llega a debida estatura sin haber tenido necesidad ni de médicos ni de medicinas. Es más, es tan robusto y fuerte que alivia y ayuda a los demás. Mientras que quien no es constante, crece como aquel niño que no se nutre siempre de alimentos sanos y vive en un aire pútrido, crece enfermizo, y como los miembros no tienen fuerza para desarrollarse y crecer por falta de buen alimento, se desarrollan con defectos. Por lo tanto, donde se forma un tumor, donde un absceso, así que camina vacilante, habla fatigosamente, se puede decir que es un posible lisiado, y si bien se ven mezclados algunos miembros buenos, la mayoría son defectuosos, y a pesar de que consulte médicos y tome medicinas, poco o nada le ayudan, porque la sangre está infectada por el aire pútrido, y los miembros son débiles y defectuosos por su mal nutrirse. Así que será un hombre, pero no llegará a debida estatura y tendrá necesidad de ayuda, sin poder ayudar a los demás. Así el alma inconstante, la inconstancia en el bien, es como si el alma se nutriera con alimentos no buenos y ocupándose de otras cosas que no son Dios, es como si respirara aire pútrido. Por tanto, la vida divina crece endeble, miserable, faltándole la fuerza, el vigor de la constancia. Volumen 8, capítulo 46, septiembre 2 de 1908. La verdadera virtud de Dios comienza y en Dios termina. Paso días amargos por las continuas privaciones del bendito Jesús. Después, en cuanto ha venido, me ha dicho: hija mía, la señal para conocer si uno tiene verdadera caridad es si ama a los pobres, porque si ama a los ricos y a ellos se da, puede ser porque espera o porque obtiene algo, o porque le simpatizan, o por la nobleza, por el ingenio, por el buen hablar y aún por temor. Pero si ama a los pobres, los ayuda, los socorre,
es porque ve en ellos la imagen de Dios, así que no ve la rusticidad, la ignorancia, la descortesía, la miseria, sino que a través de estas miserias, como dentro de un espejo, ve a Dios, del cual todo espera, y los ama, los ayuda, los consuela, como si lo hiciera a Dios mismo. Este es el sello de la verdadera virtud, que de Dios comienza y en Dios termina. Pero lo que comienza de la materia, materia produce, y en la materia termina. Y por cuán espléndida y virtuosa parezca la caridad, no sintiendo el toque divino, ni quien la hace, ni quien la recibe, quedan fastidiados, aburridos y cansados, y si tienen necesidad se sirven de ello para cometer defectos. Volumen 8, capítulo 47, septiembre 3 de 1908. Jesús es luz, y la luz es verdad. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver todo luz y ha dicho estas simples palabras: Yo soy luz. Pero ¿de qué está formada esa luz? ¿Cuál es el fondo de ella? La verdad. Así que soy luz porque soy verdad. Por eso el alma, para ser luz y para tener luz en todas sus acciones, éstas deben salir de la verdad. Donde hay artificio, engaño, doblez, no puede haber luz sino tinieblas. Y como relámpago ha desaparecido. Volumen 8, capítulo 48, septiembre 5 de 1908. Según su estado, el alma siente los diversos efectos de la presencia de Dios. Hablando con el confesor, él decía: qué terrible será ver a Dios indignado. Tan es verdad que en el día del juicio los malos dirán: montes, sepúltennos, destrúyanos, a fin de que no veamos la cara de Dios indignado. Y yo decía: en Dios no puede haber indignación, enojo, más bien es según el estado del alma. Si es buena, la presencia divina, sus cualidades, sus atributos, la atraen toda en Dios, y ella se consume sumergiéndose toda en Él. Si es mala, su presencia la oprime, la rechaza lejos de Él, y el alma, viéndose rechazada y no sintiendo en ella ningún germen de amor hacia un Dios tan santo, tan bello, y ella tan fea y mala, quisiera quitarse de su presencia, aún destruyéndose a sí misma si fuera posible. Por tanto, en Dios no hay mutación, sino que según somos nosotros, así se sienten los efectos. Después pensaba entre mí: cuántos desatinos he dicho. Por eso, al hacer la meditación durante el día, en cuanto Jesús ha venido, me ha dicho: hija mía, está bien dicho que yo no me cambio, sino que según cambia la criatura, así siente los diversos efectos de mi presencia. En efecto, ¿cómo puede temer quien me ama si siente correr todo mi ser en el suyo y Él forma su misma vida? ¿Puede temer de mi santidad si ella toma parte de esa misma santidad? ¿Puede avergonzarse ante mi belleza si siempre busca embellecerse más para agradarme y para asemejarse más a mí?
si siente correr en su sangre, en sus manos, en sus pies, en su corazón, en su mente, todo, todo el ser divino, de modo que es cosa suya, todo suyo, y puede temer, puede avergonzarse de sí misma. Esto es imposible. Ah, hija mía, es el pecado lo que arroja tal confusión y desorden en la criatura, hasta el punto de quererse destruir para no sostener mi presencia. El día del juicio será terrible para los malos, pues no viendo en ellos germen de amor, más bien odio hacia mí, mi justicia me impone no amarlos. Y así como a las personas que no se aman, no se les quiere tener cerca y se usan todos los medios para alejarlas, yo no querré tenerlos conmigo, ni ellos querrán estar. Nos rechazaremos recíprocamente. Solo el amor es lo que une todo y hace feliz a todo. Volumen 8, capítulo 49, septiembre 6 de 1908. Jesús quiso sufrir para reunir todo así. Continuando mi habitual estado, estaba pensando en el misterio de la flagelación, y al venir Jesús, poniendo su mano en mi hombro, en mi interior he oído decir: hija mía, quise que mi carne fuera esparcida en pedazos, mi sangre vertida por toda mi humanidad, para reunir a toda la humanidad dispersa. En efecto, con haber hecho que todo lo que de mi humanidad fue arrancado, carne, sangre, cabellos, quedará disperso, en la resurrección nada quedará disperso, sino todo reunido de nuevo en mi humanidad. Con esto yo reincorporaba a todas las criaturas en mí. Así que después de esto, quien de mí queda separado, es por su obstinada voluntad que de mí se arranca para ir a perderse. Volumen 8, capítulo 50, septiembre 7 de 1908. De cuantas cosas el alma se priva en la tierra, otras tantas tendrá en el cielo. Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, de cuantas más cosas el alma se priva acá, otras tantas demás tendrá allá, en el cielo. Así que cuanto más pobre en la tierra, tanto más rica en el cielo. Cuanto más privada de gustos, de placeres, de diversiones, de viajes, de paseos en la tierra, tantos gustos, placeres tomará en Dios. Oh, cómo paseará en los espacios de los cielos, especialmente en los cielos inmensurables de los atributos de Dios, porque cada atributo es un cielo y un paraíso de más. Y de entre los bienaventurados, quien entra apenas y se puede decir que queda como al principio de los atributos de Dios, quien camina a la mitad, quien todavía más adentro, y por cuanto más camina y se adentra más, gusta más, goza más, se divierte más. Así que quien deja tierra toma cielo, aunque fuese una mínima cosa. De aquí se sigue que quien más despreciado, más honrado, quien más pequeño, más grande, quien más sumiso, más dominó, y así de todo lo demás. Pero a pesar de esto, de entre los mortales,
¿Quién es el que piensa en privarse de alguna cosa en la tierra para tenerla eternamente en el cielo? Casi ninguno. Volumen 8, capítulo 51, octubre 3 de 1908. En quien está en continua actitud de obrar el bien, la gracia está con ella. Esta mañana el bendito Jesús, en cuanto ha hecho ver apenas su sombra, me ha dicho: hija mía, mientras el alma está en continua actitud de obrar el bien, la gracia está con ella y da vida a todo su obrar. Si después está indiferente en hacer el bien o en acto de obrar el mal, la gracia se retira, porque no son cosas suyas, y no pudiendo tomar parte ni suministrarle su misma vida, con sumo pesar se aleja, apesadumbrándose sumamente. Por eso, ¿quieres que la gracia esté siempre contigo, que mi misma vida forme la tuya? Estate en continuo acto de hacer el bien, y así tendrás en ti desarrollado todo mi ser, y no tendrás que dolerte tanto si alguna vez no tienes mi presencia, porque no me verás, pero me tocarás en todo tu obrar, y esto disminuirá en parte el dolor de mi privación. Volumen 8, capítulo 52, octubre 23 de 1908. Cómo la ciencia divina está en el recto obrar. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, toda la ciencia divina se contiene en el recto obrar, porque en lo recto se contiene todo lo bello y lo bueno que se pueda encontrar. Se encuentra el orden, la utilidad, la belleza, la maestría. Por tanto, un trabajo es bueno por cuanto es ordenado bueno, pero si los hilos se ven torcidos y conducidos erróneamente, no se entiende nada, no se ve más que una cosa desordenada que no será ni útil ni buena. Por eso yo, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas que he hecho, se ven todas ordenadas y todas sirven a una finalidad útil, porque la fuente de donde han salido han sido mi recto obrar. Ahora la criatura, por cuanto sea buena, tanta ciencia divina contendrá en sí, y tantas cosas buenas saldrán de ella por cuanto sea recta. Basta un hilo torcido en su obrar para desordenarse a sí misma y a las obras que de ella salen, y ofuscar la ciencia divina que contiene. Quien sale de lo recto, sale de lo justo, de lo santo, de lo bello, de lo útil, y sale de los límites en los cuales Dios la ha puesto, y saliendo de esto, será como una planta que no tuviera mucha tierra por abajo y que ahora los rayos de un ardiente sol y ahora las heladas y los vientos le secaran los influjos de la ciencia divina. Así es el torcido obrar, heladas, vientos y rayos de sol ardiente, y faltándole mucho terreno de ciencia divina, no hará otra cosa que secarse en su desorden. Volumen 8, capítulo 53, noviembre 20 de 1908. Cuando el alma hace del amor su alimento, este amor se hace estable y serio. Continuando mi habitual estado, lleno de amarguras y de privaciones, esta mañana ha venido por poco tiempo el bendito Jesús, y yo me lamentaba con él por mi estado,
y en lugar de responderme se estrechaba más conmigo. Después, sin responder a lo que yo le decía, me ha dicho: hija mía, el alma verdaderamente amante no se contenta con amarme con ansiedad, con deseos, con fervores, sino que solo está contenta cuando llega a hacer del amor su alimento cotidiano. Entonces el amor se hace estable, serio, va perdiendo todas aquellas ligerezas de amor a las cuales está sujeta la criatura, y como ha hecho del amor su alimento, el amor se ha difundido en todos los miembros, y estando difundido en todo, tiene la fuerza de sostener las llamas del amor que la consumen y le dan vida, y conteniendo el amor en sí misma, poseyéndolo, no siente más aquellos vivos deseos, aquellas ansiedades, sino que solo siente amar más el amor que posee. Este es el amor de los bienaventurados en el cielo. Este es mi mismo amor. Los bienaventurados arden en amor, pero sin ansiedad, sin estrépito, con estabilidad, con seriedad admirables. La señal si el alma llega a nutrirse de amor es cuando ha perdido el semblante del amor humano, porque si se ven solo deseos, ansiedades, fervores, es señal de que el amor no es su alimento, sino que solo alguna partecita de sí ha dedicado al amor, y entonces, no siendo toda, no tiene fuerza de contenerlo, y tiene aquellos arranques del amor humano, siendo estas personas muy volubles, sin estabilidad en sus cosas. En cambio, las primeras son estables, como aquellos montes que jamás se mueven. Volumen 8, capítulo 54, diciembre 16 de 1908. La privación de Jesús es la más grande de las penas. Pasando días amarguísimos, estaba lamentándome con nuestro Señor, diciéndole: ¿cómo tan cruelmente me has dejado? Me decías que me habías elegido como tu pequeña hija y que debías tenerme siempre en tus brazos, y ahora me has arrojado por tierra, y en vez de pequeña hija, veo que me has cambiado en pequeña mártir. Pero por cuán pequeño el martirio, otro tanto es cruel y duro, amargo e intenso. Mientras esto decía, se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, tú te equivocas. No es mi voluntad el hacerte pequeña mártir, sino gran mártir, pues te doy la fuerza de soportar con paciencia y resignación mi privación, que es la cosa más dolorosa, más amarga que se puede encontrar, y en la tierra y en el cielo no hay otra pena que la iguale ni que la asemeje. ¿No es este heroísmo de paciencia y último grado de amor, ante el cual todos los otros amores permanecen atrás y quedan casi anulados, y no hay amor que pueda comparársele y hacerle frente? ¿No es esto, por lo tanto, gran martirio? Tú dices que eres pequeña mártir porque sientes que no sufres mucho, pero no es que no sufras, sino que el martirio de mi privación absorbe las otras penas, haciéndolas aún desaparecer, porque pensando que estás privada de mí, no te ocupas ni consideras tus otros sufrimientos, y no ocupándote de ellos, llegas a no sentir su peso. Por eso dices que no sufres. Además, no te he arrojado por tierra, más bien te tengo más que nunca estrechada entre mis brazos.
Ahora te digo que si a Pablo le di mi gracia eficaz al principio de su conversión, a ti te doy casi de continuo, y la señal de esto es que sigues haciendo en tu interior todo lo que hacías cuando yo estaba casi de continuo contigo, y que ahora parece que lo haces sola. Ese sentirte toda inmersa en mí y atada conmigo, pensar siempre en mí, a pesar de que no me ves, no es cosa tuya, ni gracia ordinaria, sino gracia especial y eficaz. Y si mucho te doy, es señal de que te amo mucho, y mucho quiero ser amado por ti. Volumen 8, capítulo 55, diciembre 25 de 1908. Para hacer nacer y crecer a Jesús en nuestro corazón. Encontrándome en mi habitual estado, estaba deseando al niño Jesús, y después de mucho esperar se ha hecho ver en mi interior como pequeño niño y me decía: hija mía, el mejor modo para hacerme nacer en el propio corazón es vaciarse de todo, porque encontrando el vacío puedo poner en él todos mis bienes, y solo puedo permanecer ahí para siempre si hay lugar para poder poner todo lo que me pertenece, todo lo mío en ella. Una persona que fuera a habitar a casa de otra persona solo se podría sentir contenta cuando en aquella casa encontrara espacio para poder poner todas sus cosas. De otra manera se volvería infeliz. Así soy yo. La segunda cosa para hacerme nacer y acrecentar mi felicidad es que todo lo que el alma contiene, sea interno o externo, todo debe ser hecho para mí. Todo debe servir para honrarme, para seguir mis órdenes, porque si aún una sola cosa, un pensamiento, una palabra no es para mí, yo me siento infeliz, y debiendo ser dueño, me hacen esclavo. ¿Puedo yo tolerar todo esto? La tercera cosa es amor heroico, amor engrandecido, amor de sacrificio. Estos tres amores harán crecer en modo maravilloso mi felicidad, porque el alma se arriesga a hacer obras superiores a sus fuerzas, haciéndolas únicamente con mi fuerza. Estas la engrandecerán con hacer que no solo ella, sino también los demás me amen, y llegará a soportar cualquier cosa, aún la misma muerte, para poder triunfar en todo y poderme decir: no tengo nada más, todo es solo amor por ti. Este modo no solo me hará nacer, sino que me hará crecer y me formará un bello paraíso en su propio corazón. Mientras esto decía, yo lo miraba, y de pequeño, en un instante se ha hecho grande, de modo que yo quedaba toda llena de él, y todo ha desaparecido. Volumen 8, capítulo 56, diciembre 27 de 1908. El te amo de la criatura es correspondido con el te amo del Creador. Estaba meditando en el momento cuando la reina mamá daba la leche al niño Jesús y decía entre mí: ¿qué podía pasar entre la mamá santísima y el pequeño Jesús en este acto? En este momento lo sentí moverse en mi interior y oí que me decía: hija mía, cuando chupaba la leche del pecho de mi dulcísima madre, unido a la leche chupaba el amor de su corazón, y era más amor que chupaba que leche. Y yo,
como en aquellas chupadas oía decirme: te amo, oh hijo. Yo le repetía a ella: te amo, oh mamá. Y no era yo solo el que lo decía. A mí te amo el Padre y el Espíritu Santo, la creación toda, los ángeles, los santos, las estrellas, el sol, las gotas del agua, las plantas, las flores, los granitos de arena, todos los elementos corrían junto a mí: te amo, y repetían: te amamos, oh Madre de nuestro Dios, en el amor de nuestro Creador. Mi madre veía todo esto y quedaba inundada. No encontraba ni siquiera un pequeño espacio en el que no oyera decirse que yo la amaba. Su amor quedaba atrás y casi solo, y repetía: te amo, pero jamás podía igualarme, porque el amor de la criatura tiene sus límites, su tiempo. Mi amor es increado, interminable, eterno, y esto sucede a cada alma. Cuando me dice te amo, también yo le repito: te amo, y conmigo está toda la creación para amarla en mi amor. Oh, si las criaturas comprendieran cuál es el bien, el honor que se procuran con solo decirme te amo. Bastaría que supieran solo esto, que un Dios a su lado, honrándolas, les responda: también yo te amo. Volumen 8, capítulo 57, diciembre 28 de 1908. Terremotos en Sicilia y en Calabria. Encontrándome en mi habitual estado, sentía como si la tierra hiciera oscilaciones y nos quisiera faltar por debajo. Yo he quedado impresionada y decía entre mí: Señor, Señor, ¿qué pasa? Y Él en mi interior ha dicho: terremotos. Y ha hecho silencio. Yo casi no le he prestado atención y, estando casi en mí misma, continuaba mis acostumbradas cosas internas, cuando en lo mejor de ellas, después de haber pasado unas 5 horas de la palabra que me había dicho, he sentido sensiblemente el terremoto. En cuanto terminé de sentirlo, me he encontrado fuera de mí misma y, casi confundida, veía cosas desgarradoras, pero súbito me ha sido quitada la vista de esto y me he encontrado dentro de una iglesia. Del altar ha salido un joven vestido de blanco. Creo que era nuestro Señor, pero no sé decirlo con seguridad, y acercándose a mí con un aspecto imponente me ha dicho: ven. Yo me he aferrado a sus hombros, pero sin levantarme, porque pensando entre mí que en aquella hora estaba castigando y destruyendo, he dicho, casi rechazando la invitación: Señor, ¿justo ahora quieres llevarme? Entonces aquel joven se ha arrojado en mis brazos, y en mi interior oía que me decían: ven, oh hija, a fin de que pueda terminarla con el mundo. Así lo destruiré en gran parte, con los terremotos, con las aguas y con las guerras. Después de esto me he encontrado en mí misma. Volumen 8, capítulo 58, diciembre 30 de 1908. La infancia de Jesús para divinizar la infancia de todos. Estaba meditando el misterio de la infancia de Jesús y decía entre mí: niño mío,
A cuántas penas quisiste sujetarte. No te bastaba con venir ya grande. Has querido venir niño, sufrir la estrechez de los pañales, el silencio, la inmovilidad de tu pequeña humanidad, de los pies, de las manos. ¿En qué aprovecha todo esto? Mientras esto decía, se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, mis obras son perfectas. Quise venir pequeño infante para divinizar todos los sacrificios y todas las pequeñas acciones que hay en la infancia. Así que, hasta en tanto que los niños no llegan a cometer pecados, todo queda absorbido en mi infancia y divinizado por mí. Cuando después comienza el pecado, entonces comienza la separación entre yo y la criatura, separación dolorosa para mí y para ella luctuosa. Y yo, ¿cómo puede ser esto si los niños no tienen uso de razón y no son capaces de merecer? Y el mérito lo doy, primero por gracia mía, segundo porque no es de su voluntad el no querer merecer, sino que es porque así es el estado de infancia dispuesto por mí. Y además, no solo queda honrado, sino que también recoge el fruto un jardinero que ha plantado una planta, a pesar de que la planta no tiene razón, el escultor que hace una estatua y tantas otras cosas. Solo el pecado es lo que destruye todo y separa a la criatura de mí, pues todo lo demás, de mi parte hacia las criaturas, y a mí regresa, aun las acciones más triviales, con la marca del honor de mi creación. Volumen 8, capítulo 59, enero 2 de 1909. Continúa hablando de los terremotos. Con suma repugnancia, y solo por obedecer continúo diciendo lo que ha pasado desde el día 28 de diciembre en relación con el terremoto. Estaba pensando entre mí en la suerte de tanta pobre gente viva bajo los escombros y en la suerte de mi sacramentado Señor, vivo también Él, sepultado bajo las piedras, y decía entre mí: parece que el Señor dice a estos pueblos: he sufrido vuestra misma suerte por vuestros pecados. Estoy junto con ustedes para ayudaros, para daros fuerza. Os amo tanto que estoy esperando un último acto de amor para salvaros a todos, no teniendo cuenta de todo el mal que habéis hecho en el pasado. Ay, mi bien, mi vida y mi todo, te mando mis adoraciones bajo los escombros, donde quiera que tú te encuentres. Te envío mis abrazos, mis besos y todas mis potencias para hacerte continua compañía. Oh, cómo quisiera ir a desenterrarte para ponerte en un lugar más cómodo y más digno de ti. Mientras estaba en esto, mi adorable Jesús me ha dicho en mi interior: hija mía, en algún modo has interpretado mis excesos de amor, que aún mientras castigo atengo hacia los pueblos, pero no es todo. Hay más, pero debes saber que mi suerte sacramental es tal vez menos infeliz, menos nauseante bajo los escombros que en los tabernáculos. Es tal y tanto el número de los sacrilegios que cometen los sacerdotes y también el pueblo, que estaba cansado de descender en sus manos y en sus corazones, y me obligan a destruirlos casi a todos. Además, ¿qué decirte de las ambiciones, de los escándalos de los sacerdotes? Todo es tiniebla en ellos.
no más luz como deben ser, y cuando los sacerdotes llegan a no dar luz, los pueblos llegan a los excesos, y mi justicia es obligada a destruirlos. Estaba también pensando en sus privaciones y sentía un temor, como si fuera a suceder también aquí un fuerte terremoto, viéndome tan sola, sin Jesús. Me sentía tan oprimida que me sentía morir. Entonces, teniendo compasión de mí, el buen Jesús ha venido como una sombra y me ha dicho: hija mía, no te aflijas tanto. En consideración tuya, evitaré graves daños a esta ciudad. Mira, si yo no debo continuar castigando en lugar de rendirse al oír las destrucciones de las otras provincias, dicen que allá son los lugares, los terremotos, los que hacen que esto suceda, y continúan ofendiéndome. ¿Cómo son ciegos y tontos? ¿No está toda la tierra en mi propio puño? Tal vez no puedo yo abrir las vorágines de la tierra y hacer que se trague a todos aún en otros lugares. Y para hacérselos ver, haré que haya terremotos en otros lugares donde no es costumbre que tiemble. Mientras esto decía, parecía que ponía su mano en el centro de la tierra. De ahí tomaba fuego y lo acercaba a la superficie, y la tierra se sacudía y se sentía el terremoto, donde más fuerte y donde menos, y ha agregado: esto no es más que el principio de los castigos. ¿Qué será el fin? Volumen 8, capítulo 60, enero 8 de 1909. El fruto y la finalidad de la comunión. Habiendo recibido la comunión, estaba pensando cómo podía estrecharme más que nunca con el bendito Jesús, y Él me ha dicho: para estrecharte más íntimamente conmigo, hasta llegar a perder tu ser en mí, así como yo me transfundo en el tuyo, debes en todo tomar lo que es mío, y en todo dejar lo que es tuyo. De modo que si tú piensas siempre en cosas santas y que se refieren solamente al bien, al honor y a la gloria de Dios, dejas tu mente y tomas la divina. Si hablas, si obras bien y solo por amor de Dios, dejas tu boca, tus manos, y tomas mi boca y mis manos. Si caminas los caminos santos y rectos, caminarás con mis mismos pies. Si tu corazón me ama solo a mí, dejarás tu corazón y tomarás el mío, y me amarás con mi mismo amor, y así de todo lo demás. Así que tú quedarás revestida de todas mis cosas, y yo de todas las cosas tuyas. ¿Puede haber una unión más estrecha que esta? Si el alma llega a no reconocerse más a sí misma, sino al ser divino en ella. Estos son los frutos de las buenas comuniones, y esta es la finalidad divina al quererse dar en comunión a las almas. Pero cuánto queda frustrado mi amor, y qué pocos frutos recogen las almas de este sacramento, hasta quedar la mayor parte indiferente y aún nauseados de este alimento divino. Volumen 8, capítulo 61, enero 22 de 1909. Cuando Dios es deudor del alma. Estaba pensando en las tantas privaciones de nuestro Señor y en que años atrás,
Una vez, habiendo esperado varias horas a nuestro Señor, cuando vino, yo me lamentaba con él porque me había hecho esperar para venir. Y el bendito Jesús me dijo: Hija mía, cuando yo te sorprendo previniendo tus deseos de quererme y vengo sin hacerte esperar, tú quedas deudora de mí. Pero cuando te hago esperar un poco y después vengo, yo quedo deudor tuyo. ¿Te parece poco que un Dios te dé la ocasión de ser deudor tuyo? Y decía entre mí: entonces eran horas, pero ahora que son días, quién sabe cuántas deudas ha contraído conmigo. Creo que son innumerables, porque muchas me está haciendo. Pero después pensaba entre mí: ¿y para qué me sirve tener un Dios deudor? Creo que para Jesús lo mismo es tenerlo como deudor que ser uno deudor de Él, porque Él en un momento puede dar tanto al alma que equivalga y sobrepase las deudas que tenga, y he aquí que las deudas quedan anuladas. Pero mientras esto pensaba, el bendito Jesús en mi interior me ha dicho: hija mía, tú dices disparates. Además de los dones espontáneos que yo doy a las almas, están los dones de vínculo a las almas. Dones espontáneos puedo darles o puedo no darles. En mí está la elección, porque ningún vínculo me ata. Pero a las almas de los dones de vínculo, como en tu caso, me siento vinculado, obligado a darle lo que quiere, a concederle mis dones. Imagínate un señor y dos personas. Una de estas dos personas tiene su dinero en manos de aquel señor, la otra no. Tanto a una como a otra ese señor puede dar lo que quiera, pero quien está más segura de obtener del Señor en caso de una necesidad, la que tiene su dinero en manos de aquel Señor o la que no tiene. Ciertamente la que tiene su dinero depositado tendrá las buenas disposiciones, el valor, la confianza para ir a pedir lo que está depositado en las manos de aquel Señor. Y si lo ve titubear en darle, le dirá francamente: dámelo pronto, porque finalmente no te pido lo tuyo, sino lo mío. Mientras que si va la otra persona que no tiene nada en manos de aquel Señor, irá tímida, sin confianza, y estará a lo que aquel quiera, si quiere darle alguna ayuda o no. Esta es la diferencia que hay entre el tenerme de deudor y no tenerme como tal. Si tú comprendieras los bienes inmensos que produce este contraer crédito conmigo. Agrego que mientras escribía, pensaba entre mí otra tontería. Cuando esté en el cielo, mi amado Jesús sentirá enfado de haber contraído tantas deudas conmigo, mientras que si vienes aquí, quedando yo deudora, tú que eres tan bueno, en el primer encuentro que tengamos me perdonarás todas mis deudas, pero yo que soy mala no lo haré, me haré pagar aún un respiro de espera. Pero mientras esto pensaba en mi interior, me ha dicho: hija mía, no sentiré enfado sino contento, porque mis deudas son deudas de amor, y deseo más ser deudor que tenerte como deudora mía, porque estas deudas que contraigo contigo, mientras son deudas para mí, serán prendas y tesoros que conservaré en mi corazón eternamente, que te darán el derecho de ser amada por mí más que a los demás. Y esto será una alegría, una gloria de más para mí, y tú tendrás pagado aún el respiro, el minuto, el deseo, el latido, y por cuanto más sea prepotente y avara en el exigir, más me darás gusto y más te daré. ¿Estás contenta así? Yo he quedado confundida.
y no he podido decir nada más. Volumen 8, capítulo 62, enero 27 de 1909. Luisa de la Pasión del Tabernáculo. Continuando mi habitual estado, decía entre mí: qué vida inútil es la mía. ¿Cuál es el bien que hago? Todo ha terminado. No hay más participación de espinas, de cruces, de clavos. Parece que todo ha acabado. Me siento, sí, sufriente, tanto que no puedo moverme. Es un estado de reumatismo general de dolor, pero es cosa totalmente natural. Solo me queda el pensamiento continuo de la pasión, la unión de mi voluntad con la de Jesús, ofreciendo lo que Él sufrió y a toda yo misma como Él quiere, por quien quiere. Así que no queda otra cosa que una escuálida miseria. Entonces, ¿cuál es la finalidad de mi vida? Mientras esto pensaba, como un relámpago, Jesús se ha dejado ver y me ha dicho: hija mía, ¿sabes quién eres tú? Tú eres Luisa de la Pasión del Tabernáculo. Cuando te participo las penas, entonces eres del Calvario. Cuando no, permaneces del tabernáculo. Mira cómo es así. Yo en el tabernáculo nada tengo de exterioridades, ni de cruces, ni de espinas. Sin embargo, la inmolación es la del mismo Calvario. Las peticiones son las mismas. El ofrecimiento de mi vida continúa aún. Mi voluntad no ha cambiado en nada. Me quema la sed de la salvación de las almas. Así que puedo decir que las cosas de mi vida sacramental, unidas con mi vida mortal, están siempre en un punto y no han disminuido en nada, pero todo es interno. Así que si tu voluntad es la misma de cuando yo te participaba mis penas, tus ofrecimientos son semejantes, tu interior está unido conmigo, con mi voluntad. No tengo razón en decirte que eres Luisa de la Pasión del Tabernáculo, con esta sola diferencia, que cuando te participo mis penas tomas parte en mi vida mortal y yo exento al mundo de los graves castigos. Cuando no te las participo, castigo al mundo y tú tomas parte en mi vida sacramental, pero siempre una es la vida. Volumen 8, capítulo 63, enero 28 de 1909. ¿Qué cosa es ser víctima? Habiendo leído un libro que hablaba de la variedad de los modos de obrar interiormente y cómo recompensaba Jesús a estas almas con grandes capitales de gracia y con sobreabundancia de amor, yo comparaba todo lo que había leído con tantos y diversos modos que Jesús me había enseñado en mi interior, y puestos estos en comparación con los del libro me parecían tan vastos. ¿Cómo puede ser el mar en comparación de un pequeño río? Y decía entre mí: si esto es verdad, ¿quién sabe cuánta gracia verterá en mí y cuánto me amará mi siempre amable Jesús? Después, encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido el buen Jesús, me ha dicho: hija mía, tú aún no sabes bien qué significa ser elegida víctima. Yo, con ser víctima, encerré en mí todo el obrar de las criaturas, sus satisfacciones, reparaciones, adoraciones y agradecimientos. Así que por todos y por cada uno yo hice lo que ellos tenían que hacer. Así que tú, siendo víctima, es inútil compararte con los demás, pues debiendo encerrar en ti no el modo de uno, sino la variedad del modo de cada uno,
y debiendo hacerte suplir por todos y por cada uno. Por consecuencia, debo darte la gracia, no que doy a uno solo, sino la gracia que equivalga a la que doy a todo el conjunto de las criaturas. Por lo tanto, también el amor debe superar al amor con el que amo a todo el conjunto de las criaturas, porque gracia y amor van siempre unidos juntos. Tienen un solo paso, una sola medida, un solo querer. El amor jala a la gracia jala al amor. Son inseparables. He aquí porque tú ves el mar vastísimo que yo he puesto en ti y el pequeño río en los demás. Yo he quedado aturdida comparando tanta gracia a tanta ingratitud y maldad mías. Volumen 8, capítulo 64, enero 30 de 1909. La historia del por qué. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma. Me parecía ver a un alma del purgatorio, conocida mía, y yo le decía: mira un poco cómo estoy ante Dios, temo tanto, especialmente por el estado en el cual me encuentro. Y ella me ha dicho: se necesita poco para saber si estás bien o mal. Si tú aprecias el sufrir, estás bien. Si no, estás mal. Porque quien aprecia el sufrir, aprecia a Dios. Y apreciándolo, jamás se le puede disgustar. Porque las cosas que se aprecian se estiman, se aman, se tienen amadas y custodiadas más que a sí mismo. ¿Y puede ser posible que uno se quiera mal a sí mismo? Así que es imposible que pueda desagradar a Dios apreciándolo. Después, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, las criaturas, en casi todos los eventos que suceden, van repitiendo y diciendo siempre: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este estado de ánimo? ¿Por qué este castigo? Y tantos otros por qué. La explicación del por qué no está escrita en la tierra, sino en el cielo, y allá la leerán todos. ¿Sabes tú qué cosa es el por qué? Es el egoísmo que da alimento continuo al amor propio. ¿Sabes tú dónde fue creado el por qué? En el infierno. ¿Quién fue el primero en pronunciarlo? Un demonio. Los efectos que produjo el primer por qué fueron la pérdida de la inocencia en el mismo Edén, la guerra de las pasiones implacables, la ruina de muchas almas, los males de la vida. La historia del por qué es larga. Basta decirte que no hay mal en el mundo que no tenga la marca del por qué. El por qué es la destrucción de la sabiduría divina en las almas. ¿Y sabes tú dónde será sepultado el por qué? En el infierno, para dejar a todos los condenados intranquilos eternamente, sin darles jamás paz. El arte del por qué es hacer la guerra a las almas, sin jamás darles tregua. Deo gratias. Fiat.